qué bien, no solamente tendencias en zapatos, sino miren todo lo que vienen. Además, no solamente hablamos de la gente en Colombia, sino de la gente que está en todo el mundo. Pero ya saben, para las bajitas, las mujeres que quieren estar más altas, las plataformas son ideales. Y de todas maneras, ustedes saben que todo se usa, todo es cuestión de gusto y con lo que yo me sienta bien. Yo me tengo que poner algo, lucirlo, sentirme bien, convencida de que estoy bonita y con seguridad va a lucir perfectamente. Ahorita yo quiero, después de esta nota, darle paso a Gladys porque nos va a enseñar a alguien especializado en ese tema de protocolo y etiqueta de mesa, cómo dejar los cubiertos de después de comer, cómo trinchar. Hay una cantidad de preguntas, a veces nos sirven una comida y tenemos una cantidad de vasos, de copas y de cubiertos que no sabemos por dónde empezar, pero de todas maneras un consejo. Al lugar donde fueras, haz lo que vieres. Entonces uno siempre tiene que esperar que el anfitrión comience a comer y uno le sigue los pasitos y no tiene idea. Pero si no tenemos idea, también tenemos que aprender y por eso tenemos un invitado que es bien conocedor de ese tema. Así es, Diana, y hoy estamos con Camilo Escobar, es el gerente de la Nueva Cocina Francesa. Camilo, gracias porque tienen muchas luces para nosotros, para que aprendamos a usar muy bien todo lo que tiene que ver con el protocolo y la etiqueta en la mesa. ¿Aquí qué tenemos, Camilo? Vamos a hablar de lo que es la etiqueta de mesa. ¿Qué es etiqueta de mesa? Es cómo sentarse, cómo saber manejar todo lo que es cubiertos, sí, y todo lo que es la cristalería adecuada de acuerdo a lo que se vaya a servir, ¿correcto? Siempre hablamos de un plato de base, es el plato, como dice su nombre, es base, y sobre ese plato se coloca el plato principal cuando se va a servir a la mesa. También en la ¿correcto? casa pueda lucirse algún día y poder tener una mesa muy bien servida, muy bien presentada. Correcto. La etiqueta son las reglas y costumbres que pues, uno maneja a nivel de evento, dependiendo del tipo de evento. Hablamos de eventos sociales, eventos políticos, depende de lo que vaya uno a hacer. Pero Camilo, digamos que si uno va a estar en su casa y va a tener una cena, por ejemplo, ahora que vienen tantos eventos, digamos, correcto, empresariales o los eventos de grado de muchos jóvenes, o simplemente uno quiere tener una cena en su casa, pues esté muy atento porque mire que hay que tener lo indispensable, el plato de base, luego viene el segundo plato. El segundo plato, que es el plato, pues este es el plato principal, sí, que se sirve en el plato de entrada, dependiendo de la entrada, ¿correcto? El manejo de la cubiertería se da. ¿Cómo se ubica? Uno siempre tiene muchos problemas en a qué lado va la cuchara, a qué lado va el tenedor. Normalmente la gente se confunde mucho a la hora de sentarse a una mesa, ¿correcto? La idea es que todos los cubiertos vienen de afuera hacia adentro, es decir, en la medida en que le van sirviendo a uno el plato, el primer plato, el segundo plato, dependiendo del tipo de servicio, la gente va utilizando sus cubiertos, ¿correcto? Normalmente los tenedores deben ir siempre al lado izquierdo, exceptuando cuando la entrada no necesite cuchillo, va al lado derecho. A mí me enseñaron que la C va al lado derecho, entonces C es cuchara, cuchillo, y va. Es la única que me aprendo porque si no empieza uno a hacer un desorden al momento de montar la mesa. En el momento de trinchar, cuando la gente o el comensal va a utilizar los cubiertos, sí, y desea descansar, que esa es una pregunta que hace mucha gente. ¿Dónde se deja el cuchillo? El cuchillo no debe descansar así, sino debe descansar sobre el plato de base, ¿correcto? ¿Por qué? Solo de esta manera, porque a veces ve uno que las personas lo colocan también, bueno, también eso de pronto es como por la forma como tenga distribuidos los alimentos. Y depende de la vajilla también, porque sí, a veces en las esta vajillas... es muy complicado. En esta es diferente, por ejemplo. Que son como las nuevas tendencias también. Las tendencias nuevas de vajilla, correcto. Aquí sí nos toca manejarlo de lado, ¿correcto? Y a la hora de uno terminar, que a veces dicen, no sé si esto se usa, uno lo vio mucho, molestan mucho con eso, y es que dejan de esta manera. ¿Puede hacer? Dale. De esta manera, ¿esto qué quiere decir? No, o sea, la que etiqueta... es una falta de respeto. Correcto, sí, eso que no hay que corregirlo y que no lo debemos hacer. No lo debemos hacer, bórrenlo, correcto. Por favor, si uno termina, termina su plato, correcto, sí, el plato principal, uno simplemente coloca sus cubiertos, ¿sí? De tal manera que ya uno indica que ya terminó. No hay que hacerle ningún adorno ni coloque nada de más. Importante no, también es que la servilleta es lo último que usted retira. retira. Usted lo va a tener todo el tiempo pues en la parte en la pierna, como llaman las señoras, en el regazo. En el regazo o en el sí, canto. en el canto, canto o en el regazo. Correcto. Cuando uno ve toda esta cristalería, ¿es para qué? ¿Dónde va el agua? ¿Dónde va el vino tinto? Básicamente lo que primero se todas? sirve, sí, claro, primero se sirve el agua, que es la copa más grande, ¿sí? Seguimos con vino tinto y vino blanco.
¿sí? Dependiendo del tipo de menú y dependiendo ya de lo que se vaya a servir, ¿correcto? Y la idea es que vaya siempre en esta ubicación. Hay Sí, que tener normalmente que se vea estético, se ve en ¿no? escala, También. correcto. Hay personas que deciden hacerlo dependiendo del tamaño, pues la de vino tinto, la de vino blanco y la de agua. Si se sirve champaña, que normalmente un espumante se utiliza para el postre, Camilo, o un bajativo, señor. Uno se distrae mucho a la hora de no saber mejor de qué lado va el pan. ¿Cuál es el pan que me corresponde a mí? Correcto. Siempre el pan va al lado izquierdo. Lado Siempre, izquierdo. Siempre. A veces cuando son En unas en cenas grandes. En mesas de gala siempre va un plato independiente para cada persona y se coloca al lado izquierdo, para que la gente no se confunda. Igual el manejo del pan no debe ser llevar todo el pan a la boca, sino cortarlo por pequeñas piezas. Enséñanos un detallito. Dime. ¿De dónde se toma la copa? De lo que es lo que le llamamos la base, no la base, sino como el pistilo. De por uno que decirlo muchas así. personas cuando van a hacer la degustación, pues lo toman precisamente y para poderlo menear y demás. Son como estilos también, ¿no? Sí, pero uno debe tratar de no colocarlo en la base para precisamente no colocar dedos. Para que no queden las huellas. Las huellas. De todo esto, Ni las copas cogerlas así como hace. todo esto, Camilo, también juega normalmente. mucho con la estética. Correcto. Estamos viendo la servilleta. con el ¿Cómo glamour. es la mejor manera de uno presentar la servilleta? Desde ya mucha gente se está preparando para vestir su casa de Navidad, incluso no están dejando vivir a noviembre. No, se están dejando, ya estamos Pero llegando pues a también Navidad, es bueno correcto. darles tips. Se utiliza... Mira, normalmente una mesa de gala siempre debe llevar un servilletero, ¿sí? Sí. Eso es lo que normalmente. La servilleta debe ser lo menos manipulada posible. ¿Por qué? Porque la servilleta va a la boca, ¿correcto? Hay gente que acostumbra a doblarla y hacerle una cantidad de figuras. Yo soy de los del pensar, y eso fue lo que aprendí, de que la servilleta debe ser lo menos manipulada posible, ¿correcto? La gente cuando termina, cuando va a iniciar la cena, retira su servilletero, lo deja al lado y lo pone en su canto. Porque pues para la persona es muy desagradable tener una servilleta, si es almidonada manipulada, que es una cosa Sí, que no... Claro, queda muy difícil. Correcto. De estarla manipulando. Porque se dobla, se quiebra y no se ve estéticamente bien. Bueno, hay una duda. Señora. Uno a veces está de pronto que lo inviten a usted a una recepción y que usted vea 2 cubiertos para el postre. ¿Por qué 2 cubiertos? Porque 2 cubiertos. Expliquemos eso y cómo se Y utiliza. hasta 3, dependiendo, ¿Y hasta 3? y es dependiendo del postre, ¿correcto? Sí. La cuchara, que es la básica para cualquier postre convencional, ¿sí? Pero hay postres que requieren tanto de tenedor como cuchara, por ejemplo, unas peras escalfadas al vino, ¿sí? Y se requiere de los 2 para poder Para poder, exactamente. Y hay unos que requieren de cuchillo, ya dependiendo también del postre. Una última cosita, ¿cómo Señora. cómo se cuida la cristalería para que la gente también tenga ese cuidado en la casa, que a veces es importante uno tenerla en el lavado, bien presentada? Sí, la cristalería nunca se debe lavar con jabones abrasivos, sino con jabones líquidos, de tal manera que si es cristal, o sea, un buen cristal, el cristal simplemente es brillarlo, se brilla con alcohol o con agua o con vapor de agua, con un Y buen así, limpión. facilito. Correcto, no debe uno usar ni toalla, porque la toalla tiene una particularidad que suelta unas motas Una pelucita. que queda al colocar el agua o el vino, lo contamina. Bueno, ya hemos aprendido entonces cómo poder tener una mesa básica bien montada y poder nosotros mismos en nuestra casa lucirnos teniendo unos buenos cubiertos. Voy a hacer una última preguntita para Tranquilidad, terminar. Lo Gladys. básico que uno pueda montar en su casa, ¿qué cubiertos? Básicamente lo que son, bueno, tenedor y cuchillo de entrada, si van a tener una entrada que utilice cuchillo. Que serían los más pequeños. Los más pequeños, correcto. Hay cubierterías en casa que tienen especial para pescados y mariscos, que son las que tienen como una hendidura en la mitad. Eso la gente a veces no lo sabe para qué es. Y los compra y los tienen ahí. Bueno, Sí, mejor dicho, si correcto. usted quiere enterarse de más, la nueva cocina francesa los pueden asesorar. Y aquí nosotros ya quedamos muy bien asesorados el día de hoy con muchos tips de protocolo y etiqueta a la hora de nosotros atender muy bien una mesa para que nos luzcamos de ahora en adelante y empecemos a tener muy buenos modales a la hora de estar en una mesa, Camilo. Muchas gracias. Gracias, Nos Gladys. encanta. A ti por invitarme. Muy amable y gracias, Diana. Profe Salo, ¿cómo la vio? Espectacular, estaba muy atento porque fíjese que uno pasa a veces por alto muchos detallitos y son bien interesantes para el protocolo y ahora que hay tanta invitación para esta temporada. Pero yo quiero hablarles hoy de algo interesante. ¿Usted sabe cuál es el enemigo más grande que tiene? Se lo voy a decir ahora mismo. Se llama el miedo. Ese es un enemigo tremendo. Se llama el miedo. Y quiero invitar a todas las personas que en este momento me están viendo a que dejen el miedo. Fíjate que le tenemos miedo a que me critiquen, miedo a mis padres, miedo al profesor, miedo a la vida, miedo a fracasar, miedo, le dice una persona a uno, quiero abrir un negocio pero tengo un miedo, me da miedo
ese enemigo no te deja avanzar. Hoy quiero dejarles esa reflexión, que tienes que vencer el miedo. La vida se compone de eso, de arriesgarnos. En muchos casos necesitamos tomar la iniciativa, arriesgarnos. ¿Para qué? Para poder vencer el miedo. Porque siempre, todas las veces en la vida, el ser humano no le ha permitido el miedo avanzar. Por eso hoy reflexiona, ¿a qué le tienes miedo? ¿Y cómo puedes vencer el miedo? Te voy a decir una cosa que va a sonar rara. Ni siquiera a Dios hay que tenerle miedo. A Dios hay que tenerle respeto. Escuche muy bien, respeto. A Él hay que tener respeto. Si no le tenemos miedo a Dios, ¿por qué le vamos a tener miedo a los demás? A Dios hay que tenerle respeto. A Él se le entrega todo. Por eso no tienes que tener miedo de la vecina, miedo de la policía, miedo, le tienen miedo a todo. Salen, que miedo que me caiga, miedo que me muera, miedo que mis hijos, miedo que no termine, nada. Vamos hoy a decir, el miedo desaparece de mí. Comienzo a fortalecerme. Además, si tú hablas de Dios, a Dios no le gustan las personas miedosas. Juan Pablo II nos enseñaba a la humanidad, no tengáis miedo. Recuerda muy bien, era el mensaje de Juan Pablo II. Cuando él fue nombrado Papa, lo primero que le dijo es no tengáis miedo. Y es lo que yo quiero que hoy ustedes aprendan, a no tener miedo. Arriésguese a montar ese negocio, busque esa casa que quiere. Gente dice, yo tengo una plata para comprar una casa, pero me da miedo que me roben, No, vamos, suelta, claro, hay que buscar buenos asesores, claro, hay que ser escenarios de documentos o de papeles, pero no hay que tener miedo. Es importante eso y es la lección que quería dejarles hoy. No tienes que tener miedo. Hoy, adiós el miedo y comenzamos una nueva vida de fuerza y de voluntad. Vamos a un corte de comerciales y al regresar, prepárese algo muy interesante que está para ustedes. El diario de Diana, siempre contigo. El diario de Diana está aquí. Vamos a recibir la llamada de Victoria, que le damos los agradecimientos por haber esperado tanto tiempo. Ahí está, hace como 15 minutos. Victoria, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, José. Buenos días. Ya son tardes. Ay, ya no sé. ¿Cómo vas? Bien, sí, señora. Victoria, ¿de dónde nos estás llamando? Somos aquí de Bogotá. De Bogotá. ¿Y cómo te ha parecido esta nueva etapa del diario? ¿Eras televidente antes o primera vez que lo ves? Antes, pero en otro canal, yo no sé en cuál era, no me acuerdo. No, sí, porque lo daban por la tarde. O sea que sí lo veías antes. Sí, señora. Qué bien. ¿Y cómo te ha parecido esta nueva temporada? Muy bonito, me parece muy chévere. Y me gustó el minuto de luz. El minuto de luz, el momento de luz. Esos mensajitos de luz todos los días los vamos a dar, porque son mensajes que nos llegan al corazón y que los interiorizamos y con seguridad nos sirven para mejorar nuestra vida. Sí, señora, me gustó mucho ese momento de luz. Victoria, gracias sí, por llamarnos, espero que siempre te quedes ahí con nosotros. Bueno, vale. Señora, bueno, se me hace que felicitaciones. Un beso Ay, para tan ti. linda, Victoria. Bien juiciosita, y a las 12 todos Y los mire días. cómo nos aportan de bastante los televidentes, porque ellos dicen qué es lo que quieren ver, qué quieren tener aquí, qué les puede ayudar a enriquecer su vida, y para eso pues estamos nosotros y está este espacio.